Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y sin duda lo que acaban de orar mis hermanos es algo que pues nos toca como iglesia. En esta semana vi muchos videos de cómo la iglesia en aquellos lugares está orando. Y pues eso habla de una iglesia activa que en medio de circunstancias como estas pues sigue eh, activa, sigue orando, sigue adorando a Dios. Eh, Mientras estaba preparando el mensaje para el día de hoy, que tiene un poco que ver con esto que estaba hablando, recordé mucho un programa de televisión que se llama Over Only. A lo mejor alguno lo vio. Este programa se trata de reparar vehículos antiguos. Estas personas lo que hacen es que eligen a alguien que tiene un carro que ha intentado reconstruirlo por sí mismo, pero que no ha podido. Y recuerdo mucho un capítulo de una persona en silla de ruedas que tenía un Mustang. Había intentado reconstruirlo por sí mismo, pero no había podido. Por alguna razón, pues no pudo. Y pensaba en esto mientras leía el capítulo 7 de Nehemías, porque lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nosotros cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo somos renovados con propósito. El vehículo de esta persona fue restaurado, fue renovado, pero no para que estuviera en un museo, no para que lo tuviera guardado en el garage, sino que fue restaurado con el propósito de que esta persona lo pudiera manejar y que lo pudiera trasladar. Una persona en silla de ruedas pues iba ahora a poder trasladarse en su propio carro. Y eso pasa, hermanos, cuando somos renovados con propósito. Cuando estamos en Cristo, Cristo nos da un propósito para cumplir. Y en este capítulo de Nehemías pude encontrar por lo menos 3 propósitos que toda persona que está en Cristo, que ha sido renovada, debe de estar cumpliendo. Vamos a leer Nehemías capítulo 7, verso 1 y 2. Ahí el primer propósito que podemos encontrar es el de servir en el reino de Dios. Nehemías capítulo 7, versos 1 y 2. Si ya lo tienen, dice así: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. En los capítulos anteriores, en las prédicas anteriores, Néstor y Ezequiel nos compartieron cómo es que Nehemías, junto con el pueblo, llevó a cabo la reconstrucción en un corto tiempo, y esto se lo atribuyeron a Dios. Ellos sabían que eso no pudo haber sido posible sino por la obra de Dios. Dios estaba ahí con ellos. Y ahora vemos que en este capítulo que ya concluye la reconstrucción, ahora Nehemías, como líder del pueblo, comienza a designar personas para que ocupen lugares específicos en esta comunidad. Vemos cómo es que comienza a nombrar líderes, y estos líderes tienen dos características que son sumamente importantes: hombres fieles y temerosos de Dios. Esas son características importantes para poder estar sirviendo dentro del reino de Dios, porque una persona fiel va a ser íntegra, y una persona que tenga el temor de Dios va a caminar bajo la voluntad de Dios y va a llevar a cabo la voluntad de Dios.
Y además de eso vemos cómo es que las personas que ya tenían un oficio ahora están ocupando el lugar que les corresponde en el reino de Dios, en esta nueva comunidad. Cada uno de nosotros, cada persona al estar en Cristo, tiene un lugar especial en su reino y tiene un lugar especial dentro de la iglesia, así como estas personas que tenían el oficio de cantores, de porteros en lo que es el templo y de los levitas, así cada persona que está en Cristo ha sido dotada con dones para ocupar un lugar en la iglesia, para ponerlos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Y es lo que podemos aprender aquí en estos primeros dos versos. Sabemos que hay muchas formas de servir a la iglesia, pero el Señor es uno solo, es Cristo. Y cuando estamos en Cristo debemos de estar cumpliendo con ese propósito. No podemos ser carros restaurados que nada más están ahí sin cumplir con alguna función. Debemos de ser como ese carro que restauraron estas personas y que ahora estaba cumpliendo con un propósito. Ahora, siguiendo adelante, vamos a ver cómo es que el segundo propósito es cuidar unos de otros. Ahorita que estábamos orando, pusimos en ejercicio esa responsabilidad que tenemos, esa prioridad, ese propósito de estar orando unos por otros. Y es sumamente difícil el preocuparnos y el ocuparnos por los demás. ¿Por qué? Porque como personas pecaminosas tenemos la tendencia de ponernos en el centro de todo y que todo gire hacia nuestro alrededor. Pero veamos qué es lo que pasó aquí en la historia de Israel con esta nueva comunidad que se estaba formando. Anteriormente vemos cómo es que Nehemías los reprendió porque cada quien buscaba su beneficio personal y estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Pero ahora que él comienza a nombrar líderes, les da una posición y tienen un propósito que es el de cuidar unos de otros. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Nehemías 7, 3 y 4. Dice, a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Vemos cómo era súper importante que las personas líderes fueran fieles y temerosas de Dios, porque les estaba dando instrucciones muy específicas que se tenían que cumplir para la seguridad de toda la comunidad, de todas las personas. Y trayendo esto a la época actual, a la época de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando unos por otros, de animar, de levantar, de sufrir juntos, de suplir las necesidades de nuestros hermanos. No solo es orar porque si sabemos que un hermano no tiene trabajo, no tiene que comer, es orar para que algo pase y se suple esa necesidad, ¿no? Sabemos que Dios lo puede hacer, Dios puede suplir esas necesidades, pero tenemos la responsabilidad también de compartir con nuestros hermanos de lo que Dios nos ha dado y suplir esas necesidades. Hace 8 días que fue el baby de Karinita, pudimos ver cómo el amor de Dios suplió todas las necesidades que ellos habían compartido, ¿no? Por medio de su iglesia. Es súper difícil. Para mí lo es y siempre lo ha sido, pero gracias a Dios que tengo a mi esposa que la utiliza el Señor para ayudarme a preocuparme por los demás.
Ella siempre está al pendiente de todos, creo que la gran mayoría la conoce y me ha ayudado mucho porque yo siempre le decía a ella cuando me decía, oye, hay que ayudar a esta persona. Y decía eso, ¿no? Alguien más lo va a hacer. Pero gracias a Dios por ella, es algo que le tengo que reconocer, siempre está al pendiente de todos. Y cuando estamos ejercitando eso, el cuidar a los demás, estamos reflejando el amor de Cristo. Pero es necesario que nosotros estemos en Cristo para poder llevar a cabo este propósito. Si no, vamos a ser como las personas que quieren restaurar sus vehículos y que no son expertos, pues no van a poder. Pero si estamos en Cristo, vamos a ser como esos carros restaurados por un profesional que van a verse bien y van a cumplir un propósito. Eso es lo que debemos de estar haciendo porque somos renovados con propósito. Es súper difícil llevar esto a cabo, hermanos. El simple hecho de estar congregándose o escuchando los mensajes, eso nos va a ayudar, pero realmente no nos va a hacer un seguidor de Jesús. Hay algo que estaba sucediendo aquí cuando regresaron los repatriados a ocupar Jerusalén. Había personas entre el pueblo de Israel que realmente no eran israelitas o no pudieron comprobar que venían de una familia israelita. Vamos a leer el verso 5. Y posteriormente vamos a leer del verso 61 al 65. Dice el verso 5: Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Y del verso 6 al verso 60 se encuentra esta lista, cuántas personas por grupo fueron los que regresaron durante la primera repatriación a Jerusalén. Lo que quiero que reflexiones tú que estás escuchando este mensaje el día de hoy, tú que nos estás viendo en las redes sociales, deseo que no te pase como a esta persona que vamos a leer a continuación, porque estar entre la iglesia no te convierte en seguidor de Cristo. Piensa en esta frase: estar entre la iglesia no te convierte en seguidor de Cristo. Vamos a leer qué es lo que pasó en ese tiempo de Nehemías. Leamos el verso 61 al 65. Dice: los siguientes regresaron de Tel-Melach, Tel-Jersá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Laías, Tobías y Necoda, 642. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes: los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Hermanos, vemos cómo es que había personas entre el pueblo de Israel que estaban allí, pero que realmente no eran israelitas. Y lo mismo pasa en la iglesia actualmente.
Si tú eres una persona que ha estado congregándose durante mucho tiempo, eso no te convierte en seguidor de Cristo. Si toda tu familia es congregante y son cristianos, eso no te convierte en seguidor de Cristo. La salvación no se hereda. Y esto es súper importante porque de esto depende dónde vas a pasar la eternidad. Si tú tomaste el título de cristiano de tu familia o de tu cónyuge o de tu suegro, como vimos aquí con esta persona que se puso el nombre de su suegro para, pues, aparentar ser israelita, y a lo mejor vivía como israelita, pero no era israelita. Si tú eres así como esta persona, pues es lo único que vas a tener, el título de cristiano. Y es súper importante reflexionar en esto. Esto es entre tú y Dios. ¿Por qué es súper importante? Porque Jesús mismo nos advirtió sobre esto. Nos advirtió cómo iba a haber personas que le siguieran de labios o solo de palabras, pero sin ningún compromiso. Veamos la advertencia que nos hace Jesús y pensemos en esto. Pensemos si realmente Jesús es nuestro Señor. Piensa si realmente Jesús es tu Señor o eres como estas personas. Mateo 7, 21 al 23. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Y pensando en todo lo que está pasando, esto nos habla acerca de que el tiempo se acerca, como decía nuestro hermano Ezequiel, como está en la palabra, el tiempo que Jesús regrese está cada vez más cerca. Y debemos de reflexionar y poner atención en esta advertencia que nos hace aquí. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, son palabras de Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que, ¿qué? El que es familiar de un creyente, el que se congrega todos los domingos en renuevo y da diezmos. No, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es una advertencia en la que debemos de reflexionar y examinarnos si realmente Jesús es el centro de nuestra vida, si realmente has decidido que Jesús sea el Señor de tu vida, el que gobierne tu vida, porque como dice la palabra, Él es no solo el Salvador, sino el Señor sobre todas las cosas, es el Señor del universo. Y si no es así, pues la advertencia es clara. Todas aquellas personas que solo sigan a Jesús de palabra, pues van a ser rechazadas como esta persona que tomó el nombre de su suegro. Y pues, imagínate qué vergüenza vivió esta persona de ser rechazada. Y ahora imagínate cómo vas a sentirte tú si te encuentras con Jesús y te dice no te conozco. ¿Qué va a suceder? Hoy es un buen día para reflexionar en eso.
porque si no vas a terminar peor que la chatarra, ¿no? Peor que los carros que ya los corrieron mucho, ya están chocados y ya no van a poder ser reconstruidos. Es algo en lo que quisiera que reflexionaras durante este tiempo, y vamos a continuar. Estando en Cristo, permaneciendo en Él, somos renovados día a día y con propósito. La iglesia no es como un museo de santos, un museo de carros renovados para estar ahí empolvándose. Creo que durante las prédicas de Nehemías, a cada uno de nosotros el Señor nos sacudió, nos dijo: hey, ¿qué estás haciendo? Nos confrontó, y pues hoy no es la excepción, ¿verdad? Recuerdo que cuando Néstor me invitó a dar el mensaje, me dijo: ¿quieres compartir el mensaje otra vez? Y no recuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero pues ya yo reflexionando, dije: no, pues no importa si no estoy listo, no importa si tengo miedo a no hacerlo bien, pero lo debo de hacer. Lo debo de hacer porque se supone que estoy para esto, que Cristo me alcanzó para esto, para cumplir un propósito. Se supone que ahora Él es el Señor de mi vida y debo de cumplir su voluntad. Y el Señor nos llama a hacer cosas, nos dice mediante su palabra, mediante invitaciones como la que me hizo Néstor a mí. Y depende de ti si la dejas pasar o si la tomas. Es muy importante pensar en que si realmente estoy en Cristo o no. Porque si es así, debemos de estar cumpliendo estos propósitos. Ahora vamos a seguir en el tercer propósito, que es invertirnos en el reino de Dios. Debemos de estar invirtiéndonos en el reino de Dios, así como Nehemías lo hizo. Vamos a leer los versos 66 a 73. Nehemías 7, 66 a 73. Dice: el número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42,370 personas, sin contar esclavos y esclavas, que sumaban 7,337, y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata, y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Vemos cómo es que la reconstrucción había concluido y ahora todos están preparándose para vivir en comunidad, sirviéndose unos a otros, sirviendo en esta nueva comunidad, en el reino de Dios, cada quien ocupando el lugar asignado, llevando a cabo el oficio de acuerdo a su talento que tenía, poniéndolo al servicio de los demás.
Y ahora vemos cómo es que comienzan a servir también con lo que Dios les había dado, con sus bienes materiales. Eso habla de que debemos de invertirnos totalmente en el reino de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, debemos de ponerlo al servicio de Dios. Estar invirtiendo nuestro tiempo, tu profesión que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, los bienes que Dios te ha dado. Todo eso ponerlo al servicio de Dios, invirtiendo todo eso en el reino de Dios. Y esto es lo que Dios desea de nosotros. Esta es la mejor adoración, o la adoración que Dios quiere, es que nos ofrezcamos, que ofrezcamos esta nueva vida en Cristo en adoración. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sabemos que ya no se necesitan hacer sacrificios el día de hoy para estar bien con Dios. El sacrificio perfecto es Jesús. El sacrificio perfecto para estar bien con Dios lo efectuó Jesús en la cruz. A lo que se refiere la escritura que acabamos de leer es a lo que hizo Nehemías, hermanos. Nehemías tenía su puesto en el gobierno como copero del rey, tenía una posesión de liderazgo, y esa posición de liderazgo no la ocupó para vivir su vida, la ocupó y la puso al servicio de Dios para cumplir su voluntad, para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo esa promesa que le había hecho a su pueblo de restaurarlos, de reconstruirlos, de volverlos a ser la nación especial de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que, al estar en Cristo y ser renovados con propósito, cada creyente debe de hacer. Dice: por la misericordia de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Recordemos que eso estaba pasando con estas personas que regresaron del cautiverio. Estaban viviendo como el resto de las naciones, hasta que llegó Nehemías y los confrontó, y ahora empiezan a vivir su vida, o esta nueva vida más bien, sirviendo a Dios y bajo la voluntad de Dios, viviendo como Dios les dijo que vivieran, amándose unos a otros, cuidando de los demás. Dejaron de cobrar esos excesivos intereses a sus hermanos, inclusive le regresaron propiedades para alinear su corazón a la voluntad de Dios. Eso es lo que hoy debemos de estar haciendo como iglesia, como creyentes, estar alineados a la voluntad de Dios, estar ofreciendo nuestra profesión, nuestros talentos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Debemos de iniciar así como estas personas que iniciaron cuidando desde su casa, desde nuestros hogares. Debemos de estar llevando el evangelio a nuestros familiares, llevando la palabra, llevando a nuestra familia a Dios. Y igual con nuestro trabajo. ¿Quién es el que va a llevar el evangelio a tu trabajo si no lo haces tú? ¿Quién lo va a llevar a tu escuela si no lo haces tú? Así como Jesús dejó todo y vino a servirnos, así debemos de estar sirviéndonos unos a otros y cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, que realmente vivamos
en Cristo una vida con propósito, sirviendo en su reino, ocupando el lugar que Dios ya dispuso para ti, cuidando unos de otros, invirtiéndonos en el reino de Dios. Hermanos, yo sé que es difícil y siempre va a haber una excusa, ¿no? Inclusive excusas piadosas. Podemos decir, pues es que yo ya estoy apoyando en un ministerio o haciendo cualquier otra cosa involucrado en la iglesia. Yo a veces lo hago, me invitan a compartir y digo, pues es que ya tengo Márquez, estoy yendo a Márquez y aparte tengo otras actividades y no, cada oportunidad es cada oferta de servir es una oportunidad para ejercer todo lo que Dios nos ha dado. Y hoy tú que estás escuchando ese mensaje, te desafío, ese mensaje de parte de Dios, te desafío a que te comprometas. Quiero desafiarte a que te comprometas no con Pastor Mike, no con Pastor Néstor, no con Ezequiel, no conmigo, ni siquiera con la iglesia, ni siquiera con la congregación. Comprométete con tu Señor. Aquí en Renuevo hay oportunidades para servir. Se necesitan servidores para el área de sonido. Se necesitan servidores para los adolescentes, que ya son muchos adolescentes que están viniendo a nuestra iglesia. Se necesitan servidores en Márquez de León. Y yo te desafío a que te comprometas con tu Señor. Y si ya viste esa necesidad, si ya Dios puso en tu corazón ese deseo de suplir una necesidad, así como con Nehemías, que puso el deseo de reconstruir las murallas de Jerusalén, nosotros ahorita como iglesia estamos en ese proceso de reconstrucción, de replantación, y hay mucha necesidad. Yo te invito a que te pongas en contacto con Néstor, pero primero hagas ese compromiso con tu Señor. Si hay otras oportunidades de servir, pues también hazla saber al liderazgo, porque es necesario que estemos activos, hermanos. Si no nos empolvamos. Somos un cuerpo y el cuerpo está vivo, el cuerpo se mueve, el cuerpo siente dolor, siente frío, siente hambre, está activo, está vivo y debemos de estar activos. Yo sé que no todos respondemos como Nehemías al llamado, no todos respondemos a la primera. Hay veces que somos como Jonás, ¿no? Que Dios te está llamando, te está enviando a un lugar y tú te vas para otro lugar. O somos como Moisés, de que ponemos excusas y decimos, pero esto, pero aquello, pero qué tal si no lo hago bien, qué tal si fracaso, no lo puedo hacer. Si vemos esos miedos de forma objetiva, eso nos pueden hacer conscientes de que necesitamos precisamente de Cristo. Como les decía al inicio, estando en Cristo somos renovados. Y si estamos dispuestos a ser usados por Él, exactamente es lo que va a suceder. Él nos va a usar, Él va a darnos todo lo que se requiere para llevar a cabo su voluntad, para cumplir con estos propósitos. Yo te animo a que lleves a cabo esto, a que realmente si estás viviendo en Cristo, si ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, vivas esa nueva vida siendo renovado o renovada y con propósito. Porque todo esto va a suceder, sí va a suceder, pero solo va a suceder si estamos en Cristo. Y si no es así, va a pasar lo que leímos en Mateo. Si nada más estás siguiendo a Jesús de palabra, si nada más te identificas
con los cristianos por mero título, pues eso vas a tener. Así que si hoy tú no has puesto tu fe y tu confianza en Jesús como tu Salvador y tu Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Siempre se está a una oración de distancia para ponerse a cuentas con Dios. Cada quien sabe si sí lo está haciendo o no. Cada quien sabe si estamos viviendo en pecado, lejos de la voluntad de Dios, o realmente estamos siguiendo a Jesús, llevando a cabo su voluntad, todo lo que nos enseñó, amando a Dios y amando a nuestros semejantes. Yo te animo a que hoy tomes esa decisión, a que lo hagas íntimamente. Esto es algo entre tú y Dios, y no dejes pasar más tiempo, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar ahorita, no sabemos si el día de mañana vayas a seguir con vida o no, y si no es así, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? ¿Siendo rechazado por Dios o en su presencia? Hermanos, mi oración es que cada uno de nosotros, cada persona que ha escuchado este mensaje, seamos renovados por la palabra de Dios, permanezcamos en Cristo y que podamos estar llenos del temor de Dios para vivir con sabiduría, conforme a su carácter y bajo su voluntad. Amén. Déjenme orar para terminar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias porque tu palabra nos confronta. Te pido, Señor, que cada una de las personas que ha escuchado tu palabra podamos poner en práctica lo que nos has mostrado el día de hoy, que seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y que cada día seamos renovados en espíritu y en mente, y que realmente podamos seguirte, Señor, con hechos y no con palabras. Te agradezco por la oportunidad que me diste hoy de compartir tu palabra y por la palabra que también me diste a mí. Y te ruego, Señor, por la iglesia, que nos ayudes a vivir esa vida con propósito, para darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.